Hola a todos. Hoy ya vamos a hablar de un tema muy importante que nos ayudará a vivir los temas anteriores que hemos tratado en la catequesis, de ser testigos de Jesús y de poder vivir las obras de misericordia tanto corporales como espirituales. Hoy día vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia viene del griego ecclesia, que significa asamblea, convocatoria, congregación, reunión, comunidad. Esta palabra empieza a utilizarse en el Antiguo Testamento en su versión griega, dando referencia al pueblo de Israel, que como ya saben, por la historia de la salvación, es liberado de la esclavitud de Egipto y salen hacia el desierto al encuentro con Dios. Y este pueblo que se reúne al pie del monte Sinaí, donde reciben las tablas de la ley de Dios, este pueblo que tiene los mandamientos de Dios, este pueblo de Israel, empiezan a llamarlo iglesia, iglesia. Más adelante también se definirá como iglesia, o se nombrará como iglesia, aquellas primeras comunidades de creyentes seguidores de Jesús, de aquellos que han estado con Jesús o que han escuchado las enseñanzas de los apóstoles de Jesús. Entonces se empieza también a llamar iglesia. ¿Por qué nació la iglesia? Dios Padre crea el mundo por amor, por una decisión libre y misteriosa de su sabiduría y su bondad. Dios crea al mundo porque quiso, por amor, para amarlo. Por Jesucristo, y a través de Jesucristo, Dios Padre decide que el hombre participe de la vida divina. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre que habíamos hablado en los temas anteriores, entra en la historia de la salvación, se encarna, nos salva a través de su muerte y resurrección y asciende al cielo. ¿Y qué lleva de nuevo en la ascensión? En este ascender al cielo, ¿qué lleva de nuevo? En este retorno al Padre, no solo su divinidad, sino también su humanidad. Y nosotros, por decirlo así, de colada, estamos incluidos en esa humanidad de Jesucristo. Entonces Dios, en su misterio de amor, decide que la humanidad, todos nosotros, participemos de esta comunión divina, de esta comunidad de amor que forma la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos hace familia de Dios. Y esto lo va haciendo desde siempre, gradualmente. Desde los orígenes vemos que Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, formaban una comunidad, pero no solamente con ellos dos, sino también formaban una comunidad con Dios, porque Dios, como dice el Génesis, bajaba todas las tardes a visitarlos y a conversar con ellos. Es una manera simbólica de decir que vivían, entablaban esa comunión de amor con Dios. Pero lamentablemente a través del pecado original y de la tentación del demonio, el hombre pierde esta relación con Dios. Pero Dios no lo deja solo, va construyendo de nuevo esta relación, va acercándose a su pueblo, y lo vemos en toda la historia de la salvación, en toda la historia del pueblo de Israel, a través de Abraham, que lo llama, lo saca de su tierra, pero no lo saca solo, lo saca con su familia, con sus siervos, con su ganado, una comunidad. Sale al encuentro de Dios a través de esta promesa. Le dice, tú vas a ser padre de muchos, vas a formar una familia inmensa, esa familia que Dios ama. Y luego, en la plenitud de los tiempos, a través de Jesucristo, esta familia crece, se vuelve universal, y el día de Pentecostés nace esta gran iglesia que estamos formando todos nosotros. ¿Y quién funda esta iglesia? Por ahí habrán escuchado muchas cosas que veo que salen, que Constantino, que en el siglo III, que una cosa es otra, que
que las primeras comunidades no tienen que ver nada con nosotros. No. Quien funda la iglesia, a la cual nosotros participamos y pertenecemos, es Jesucristo. ¿Y cuándo la funda? Cuando inicia su misión de salvación, cuando inicia el anuncio de la buena noticia, ya Jesucristo empieza a formar la iglesia, empieza a constituir, empieza a fundar la iglesia. Como vemos en Lucas 7, del 18 al 22, teníamos los discípulos de Juan, hoy 24, hemos celebrado el nacimiento de San Juan Bautista, le llevaron todas estas noticias. Entonces él, llamando a los dos de ellos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Después les dijo: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel quien yo no le sirva de escándalo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos, Jesucristo les dice a los discípulos de Juan: Él es el que tenía que venir. Miren, se está anunciando la buena noticia. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. Vean, hoy está la salvación aquí. Hoy está esto. Hoy está el reino de Dios. Entonces Jesucristo empieza a fundar su iglesia desde el momento en que empieza su anuncio de la buena noticia. Inaugura este reino de Dios con palabras, con obras y con su propia presencia. Inaugura este reino. Y este reino se hace presente a través de los siglos hasta hoy, a través de la iglesia. Porque la iglesia nace como anticipo de ese reino futuro que vamos a tener en la plenitud de los tiempos, al final de los tiempos, y que vamos a vivir, Dios quiera, en su infinita misericordia, en la gloria con todos, gozando de la visión beatífica de Dios. Como vemos, la iglesia se funda o empieza a nacer a partir de la misión de Jesucristo, la razón de ser de la iglesia, el anuncio de la buena noticia. Entonces relacionemos mucho eso. El anuncio de la buena noticia, la fundación de la iglesia van de la mano. ¿Y cómo continúa esta misión de anunciar la buena noticia en la iglesia? Esta buena noticia de Jesucristo. Primero, Jesucristo se preocupa por dotar a esta comunidad creyente que recibe la salvación, que recibe el anuncio del reino, la dota de una estructura. Primero, elige a 12. Lo podemos ver en los 3 evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas, pero vamos a verlo en la lectura de Marcos 3, Marcos 3, versículo del 13 al 19. Subió al monte y llamó a los que quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a demonios. Creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote,
el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Como vemos, Jesús subió al monte. Sube. El subir al monte es una figura de Jesús. Va en oración, se acerca a Dios. Así como Moisés subió al monte para hablar con Dios, Jesús sube al monte para hablar con Dios Padre, con su Padre. Y llama a algunos, a quien quiso. No llama a todos, llama a algunos, a quien quiso. Y escoge de entre los que llamó a 12. Y a esos 12 les da una autoridad. Y los mantiene junto a él, son los más cercanos. Entonces vamos viendo que va creando una estructura con personas que son elegidas por él para enseñar, para expulsar demonios, curar, para seguir anunciando la buena noticia. Ven que se está formando una estructura, porque la muchedumbre, en los versículos anteriores van a ver que una muchedumbre seguía a Jesús. De todas partes escucharon que curaba enfermos, escucharon la salvación, y había un montón. Si vemos los pasajes de la multiplicación de los panes, llegan a ser 5.000 personas, solo hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense cuánta gente seguía a Jesús. Pero de esos 5.000, 6.000, 7.000 que seguían a Jesús, Jesús escoge a 12. Entonces aquí tenemos una estructura. Jesús va eligiendo quienes van a continuar la misión de enseñar. Lo dice muy claro. Los tenía juntos para enviarlos a predicar. No a todos envió a predicar. Algunos los escogió para ir a predicar. Después vemos que de esta estructura designa a alguien que confirme la fe, que sea el cimiento fundamental de esta fe. Lo vamos a ver en Mateo 16, del 15 al 19. Tras llegar a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿pero ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Como vemos aquí, es fundamental. De estos 12, elige a uno, al cual Dios Padre le revela la naturaleza de Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Dios, tú eres Dios. Jesucristo le dice, a ti no te lo ha revelado la carne y la sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y por eso yo te digo, tú ya dejas de ser Simón, dejas de ser cualquiera de los demás, uno más del montón, por decirlo así. Yo de ahora te nombro Pedro, Cefas, hebreo, Cefas, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque Dios te ha permitido que se revele en ti esta fe. Y sobre esta piedra, a pesar de que seas terco, a pesar de tus debilidades, a que seas impulsivo, a que seas mayor, a que solamente seas un pescador sin instrucción humana alguna, muy poca instrucción,
sobre esta piedra que reveló su fe, inspirada por el Espíritu Santo, edificaré mi iglesia. Y es más, le da autoridad a atar y desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces forma una jerarquía, una estructura, por decirlo así, una estructura orgánica de esta comunidad de creyentes, para que esta comunidad de creyentes continúe la misión de Jesús de anunciar la buena noticia. Y eso lo vamos a ver en Mateo 28, del 19 al 20. Los últimos versículos del Evangelio de Mateo, que nos da la razón de ser de la iglesia. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Aquí nos muestra que les da una misión concreta a esta comunidad que había estructurado, que había formado, que había enseñado. Les da una misión. Primero, bautícenlos. Háganlos partes de esta comunión divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y segundo, enséñeles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y no dice a algunos, no dice al pueblo judío, no dice a los que están alrededor, a los griegos, a los romanos que están por ahí cerca. Dice a todas las gentes, a todo el mundo, en todos los tiempos, hasta el fin del mundo. Lo deja bien claro Jesucristo. Entonces, Jesucristo le da esta misión que Él inicia de anunciar el reino de los cielos, se lo da a esta comunidad. Y esta comunidad, que es la iglesia, empieza esta misión, anunciarlo a todo el mundo, de todos los tiempos, en todas las situaciones, en todos los momentos, hasta el fin de los tiempos. Porque Jesucristo va a estar con ellos. Aquí viene otro punto importante y final. ¿Quiénes forman parte de esta iglesia? Todos aquellos bautizados, ya lo vimos en Mateo 28, forman parte de la iglesia. Tú y yo que estamos bautizados formamos parte de esta iglesia. No es solamente los apóstoles, no es solamente los curas, no es solamente los obispos, no es solamente el papa, las monjitas, las religiosas. Somos todos aquellos que hemos recibido el bautismo. Estamos llamados a participar, estamos participando de esta iglesia. Y estamos llamados a ser parte de esta misión. Lo que le dijo Jesús a sus apóstoles, que hemos visto en Mateo 28, nos lo dice a nosotros. Vayan y anuncien la buena noticia. Y esa es la misión de la iglesia, y esa es la misión tuya y mía como bautizado. Anunciar la buena noticia a tiempo y a destiempo. Porque a través del bautismo formamos parte de esta comunidad divina, de esta familia de Dios que es la iglesia. Y somos parte de esta misión. Pero alguien me dirá, ¿pero necesito la iglesia para salvarme? ¿Para llegar a la salvación? Creo que ya hemos visto y la respuesta es sí. Ojo, que aquí la iglesia es bien clara. El Concilio Vaticano II lo dejaron bien claro. Para aquellos que no han conocido a Jesucristo, pero han vivido el mandamiento del amor que enseñó Jesucristo, aún sin conocerlo, para ellos existe la misericordia de Dios y es muy probable que por esa misericordia de Dios alcancen el reino de los cielos. Pero para aquellos que ya conociendo el mensaje de salvación, conociendo que la iglesia
es el sacramento, el signo visible del amor de Dios y del anuncio de la misión de Jesucristo, de la salvación, y esta continuadora de este mensaje de la salvación, pues la tienen complicada. Puede haber otros caminos para llegar a la salvación, pero la salvación, para llegar más directamente a la salvación, la encontramos en la iglesia. Porque la iglesia tiene los sacramentos, tiene la Eucaristía, tiene la liturgia, tiene la catequesis. Fue aquella que Jesucristo les dejó la fe. Enseñen todo lo que yo les he enseñado. Y eso se ha transmitido por 2000 años, por 2020 años. Se ha estado transmitiendo. Por más de 2000 años se ha transmitido. Hasta todos nosotros. Amigos, amigas, si tú quieres llegar a la salvación, quieres participar de este reino de Dios, de esta comunión divina de amor, pues qué mejor lugar que hacerlo en la iglesia. Porque la iglesia nació del corazón de Jesucristo para anunciar la buena noticia a todo el mundo.